técnico que nos acompaña el día de hoy en nuestra segunda videoconferencia. Es un agrado tenerlos nuevamente con nosotros y poder compartir nuevos conocimientos, ¿verdad? Que nos permitan interactuar con nuestros investigadores, productores, técnicos que nos acompañan desde los telecentros a nivel nacional, así como los que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales como Facebook. ¿Verdad? Muchas gracias por compartir parte de su tiempo con nosotros. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Rolando Rizo. Él es el investigador en cultivos de papa, está en Estelí, ¿verdad? Y le damos, ¿verdad?, la cordial bienvenida y muchas gracias por igual compartir parte de sus conocimientos con nosotros. El tema del día de hoy es técnicas para la preparación de suelos, semillas para la siembra de papa. Adelante, don Rolando, le escuchamos. Buenas tardes. Como lo mencionó usted, ¿verdad? Mi nombre es Rolando Rizo Gutiérrez y trabajo como investigador en el rubro hortaliza, pues en el que se incluye el cultivo de papa, ¿verdad? Hoy le voy a estar hablando sobre este cultivo, lo que es la preparación de suelos y de semillas para la siembra, ¿verdad? El cultivo de papa en Nicaragua es un cultivo de gran importancia, ¿verdad? Aunque el área relativamente se ve poca, ¿verdad? Pero con las siembras se cubre casi el 100% de la demanda. Se estima un aproximado de unas 2.380 hectáreas, lo que equivale a unas 3.400 manzanas establecidas en diferentes localidades dedicadas a este cultivo, que están restringidas a zonas de los departamentos de Jinotega, Matagalpa y Estelí. En Jinotega se calcula un 60% del área total, en Matagalpa un 25% y en Estelí un 15%, aunque hay otros departamentos o municipios, ¿verdad?, donde se establece, pero en menor escala, ¿verdad? Entonces, esta área sembrada, digamos, estas 3.400 manzanas, generan o producen más o menos 1 millón de quintales, que eso es casi el 100% de la demanda. Pues la papa que entra, la papa que se importa para consumo, la mayoría es papa precocida o congelada, ¿verdad? No hay papa fresca. Toda la papa que consumimos es producida a nivel nacional, ¿verdad? Es un rubro de mucha importancia, no solo a nivel de país, sino a nivel mundial. Es el cuarto cultivo después del trigo, el arroz y el maíz, ¿verdad? Un cultivo de gran relevancia. Requiere precipitaciones el requerimiento de agua es de 400 a 800 milímetros. Y como lo mencioné anteriormente, se restringe a ciertas zonas, ¿verdad? Por los requerimientos edafoclimáticos del cultivo, ¿verdad? A zonas arriba de los 800 metros sobre el nivel del mar, hasta los 1.300, 1.400, ¿verdad? Que son las zonas que tenemos y que se ubican, como ya lo mencioné, en Jinotega, Matagalpa, Estelí y algunos otros municipios en San Juan de Río Coco también tiene zonas altas para el cultivo, las sabanas en Madrid, y algunos otros municipios que pueden ser potenciales, digamos, donde se presentan estas condiciones de altitud y de temperatura, ¿verdad? Que es el otro factor que limita este cultivo. Es un cultivo que requiere temperaturas bajas, no más de 27 grados, ¿verdad? Porque ya la producción se reduce, ¿verdad? Entonces, en zonas bajas como los 800, las áreas de siembra se limitan a la época de riego, o sea, siembras en los meses de diciembre y enero, lo más tardío, ¿verdad? Porque es cuando la temperatura baja, entonces se puede sembrar a estas alturas, ¿verdad? 800, hasta 800, hasta los 600 quizás, ¿verdad? En algunas zonas como Jalapa, donde se establecen pequeñas áreas, ¿verdad? Pero es un cultivo que se restringe a ese tipo de zonas, ¿verdad? No lo podemos sembrar en todos lados, ¿verdad? Está restringido a zonas arriba de los 800 y zonas con temperaturas bajas, ¿verdad? Hasta los 27 como máximo, ¿verdad? De temperatura, con temperaturas nocturnas más bajas o que se alternan temperaturas bajas en la noche y un poco más altas en el día, ¿verdad? También su importancia, digamos, genera bastante mano de obra. Para una manzana se requieren hasta 100 días hombres, o sea que más o menos el área que se establece, 3.400, serían 340.000 días hombres. Genera bastante mano de obra, ¿verdad?
demanda bastante mano de obra este cultivo por el manejo que requiere, digamos, lo que es aplicaciones, aporte, cosecha, la siembra, desde la siembra, el manejo de la semilla hasta la cosecha, transporte, almacenamiento, requiere bastante mano de obra. Hay un sinnúmero de variedades, ¿verdad? La oferta de variedades es bien amplia, de variedades blancas, variedades rojas, variedades con punto rojo, ¿verdad? Variedades de ciclo intermedio, otras de ciclo largo, variedades tolerantes a ciertas enfermedades. O sea, tenemos una oferta bastante amplia de variedades y la mayoría de estas variedades, digamos, es semilla importada de Holanda, Canadá, en menor escala, y de Estados Unidos, ¿verdad? La mayoría de las semillas o de las variedades son introducidas, y algunas variedades que ha venido trabajando el INTA, digamos que hasta la fecha tenemos 4 variedades liberadas de muy buena calidad, de buena calidad estas variedades, digamos, para que sean utilizadas por los productores. ¿Qué determina el rendimiento en el cultivo de la papa? Como ya lo mencioné, ¿verdad? Tenemos la variedad, es un elemento importante, digamos, para lo que es definir o el rendimiento que esperamos, digamos. Si queremos una variedad de ciclo corto, sabemos que vamos a tener menor rendimiento. Si queremos una variedad de ciclo largo, se espera un poco más de rendimiento, ¿verdad? Hay cierto potencial, cada variedad tiene su potencial de rendimiento. Entonces el rendimiento va a estar determinado en gran parte por la variedad, otro por el ambiente. Como lo mencioné, digamos, tenemos zonas más altas, zonas, digamos, con menos temperatura, que por ende, digamos, se va a obtener mejor rendimiento. Y el manejo, ¿verdad? La interacción entre la variedad, el ambiente y el manejo nos va a generar lo que es un buen rendimiento o un mal rendimiento en dependencia de cuál es la decisión que tomemos, de qué variedad escojamos, digamos, en qué zona vamos a sembrar y cuál es el manejo que le vamos a dar, ¿verdad? Porque podemos tener una buena variedad de excelente rendimiento, pero la sembramos en una zona que no es muy alta, ¿verdad? O la sembramos en un periodo, digamos, que no es el adecuado, digamos, donde las temperaturas se elevan, como es en el momento actual que tenemos ahorita, digamos, en estos meses, que la temperatura se eleva, digamos, ya sabemos que en zonas bajas, de los 800 metros, el rendimiento se va a bajar, ¿verdad? Y por otro lado, el manejo, digamos, tenemos una buena variedad, tenemos un buen ambiente, pero tenemos un mal manejo, ¿verdad? No fertilizamos adecuadamente, no hacemos las labores que requiere el cultivo, el aporte, el uso de semilla sana, semilla de calidad, que es lo importante, ¿verdad? Parte de la variedad como su potencial genético, que la semilla sea de calidad, el riego, ¿verdad? Si es de riego, el aporte, que es otra labor que se realiza en el cultivo de la papa, el manejo de plagas y enfermedades, es un cultivo que requiere bastantes aplicaciones, hasta 2 aplicaciones semanales, porque tenemos alta incidencia de plagas y enfermedades, ¿verdad? Entonces hay que hacer un manejo continuo respecto a esta parte, ¿verdad? Entonces el rendimiento va a estar determinado por estos elementos, ¿verdad? El genotipo, la variedad, el lugar donde le estemos estableciendo, ¿verdad? El lugar donde sembremos y cómo se maneja esa producción. La elección de la variedad es importante porque debe ser adaptada a las condiciones de localidad de la siembra. Ese es algo que debe determinar el productor, ¿verdad? Que se dedica a este cultivo. ¿Qué variedad voy a establecer? Entonces tiene que conocer él, ¿verdad? A los cuántos días se cosecha, ¿verdad? Entonces, ¿en qué mes voy a sembrar? ¿Cuándo voy a cosechar? Y de dependencia, ¿cuál es el rendimiento que voy a esperar, ¿verdad? La adaptación, ¿verdad? ¿Cómo se adapta a esta variedad? Hay variedades, digamos, que se adaptan a zonas más bajas, variedades para zonas más altas, ¿verdad? Pero lo que restringe es para zonas bajas, ¿verdad? Tolerancia a plagas y enfermedades. Como mencioné, digamos, tenemos variedades con tolerancia a tizón, pues no la mayoría son tolerantes a tizón. Hay otras que son tolerantes a la mosca minadora, ¿verdad? Entonces, debemos tener en cuenta, digamos, si vamos a sembrar de invierno, ahorita de primera, digamos que llueve bastante, o de postrera, debemos de seleccionar una variedad que tenga tolerancia a tizón, que va a ser el principal problema que vamos a tener, ¿verdad? ¿Cómo tolera el tizón tardío, verdad?
o algunas plagas, digamos, que conozcamos que si hay diferencia entre las variedades, qué plagas tolera, ¿verdad? O qué plagas toleran esa variedad que las otras variedades que están en el mercado. La experiencia local, escogemos una variedad X, ¿verdad? Debemos de saber si otro productor la sembró en el territorio, en la zona donde nosotros vamos a sembrar. Eso nos va a dar una referencia a cuál es el comportamiento de esa variedad. No vamos a ir a tomar una variedad que nunca se ha sembrado en la zona, ¿verdad? Y el mercado es importante, ¿verdad? ¿Qué variedad es la más demandada? Digamos, tenemos variedades blancas, variedades puntos rojos, variedades rojas. Por lo general en Nicaragua, digamos, hay las variedades, digamos, que cuando hay exceso de producción, la que tiene mayor, y el precio se baja, la que está con sobreprecio siempre son los puntos rojos, ¿verdad? Hay una variedad, digamos, que es la que se siembra más y la que en el mercado siempre es bien vista esa variedad, pero claro, la diferencia de precio es poco, ¿verdad? Todas las variedades establecidas se venden, ¿verdad? Pero hay a veces diferencia de precio entre las rojas, las blancas o las puntos rojos, ¿verdad? Siempre el mercado, digamos, hay algún cierto tipo de exigencia para esta situación en cuanto al color de las variedades. Otro elemento importante es la calidad de la semilla, ¿verdad? Cuando vamos a establecer un cultivo de papa, ¿verdad? Lo primero que se debe pensar es la variedad a establecer y qué tipo de semilla o qué calidad de semilla, si está garantizada esa calidad de la semilla, sabemos su procedencia, ¿verdad? Dónde la estamos obteniendo, o si nosotros la producimos, el lote donde la producimos, digamos, que no tuvo incidencia de plagas, que no tuvo incidencia de enfermedades, porque por lo general el productor deja semillas, pero no tiene mucho rigor, digamos, en el control sobre, digamos, sobre lo que está dejando, si es de buena calidad, si tuvo incidencia de enfermedades que no se toleran, digamos, o que las enfermedades son de alta diseminación. Entonces es importante garantizar la calidad de la semilla que nos asegure, digamos, el éxito en la cosecha o en parte, digamos. Ya llevamos un 60%, podríamos decir, digamos, si llevamos una semilla de buena calidad. Si es de mala calidad, ya vamos, digamos, con los pies hinchados, como decimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué calidad? La calidad genética, que es la propia de la variedad, ¿verdad? ¿Cuánto es el potencial productivo? ¿Cómo se adapta ese material? ¿Cuál es el rendimiento? Si es tolerante a enfermedades, si tiene buen mercado, toda la parte que conlleva, digamos, ese material. Y en la parte genética también la parte de su pureza, ¿verdad? El origen de ese material, que no es un material que sea mezclado, que sea todo de la misma variedad. La parte sanitaria, como ya les mencioné, ¿verdad? Que no haya tenido incidencia de enfermedades, si es de un lote que nosotros lo dejamos, ¿verdad? Escogimos las semillas, el productor a veces deja el material más pequeño y a veces es el material de más mala calidad, pues no es siempre, ¿verdad? Pero siempre se debe escoger la semilla en el lote, digamos, donde no tenemos presencia de enfermedades. Entonces, que sea un material que sea limpio, que no haya habido incidencia de enfermedades para que nos garantice una buena producción. La calidad física, ¿verdad? Que tiene que ver que sea solo semilla, ¿verdad? Semilla de buena calidad, que no tenemos semilla con afectación por gallina ciega, que es una plaga, digamos, que afecta la calidad de los tubérculos. Y la parte fisiológica es otro elemento bien importante en lo que es el cultivo de la papa. Y tiene que ver con el estado de brotación del tubérculo, ¿verdad? Para que un tubérculo esté apto para la siembra, debe estar en estado de brotación múltiple. El tubérculo de papa, lo primero, emite el brote apical, que es un solo brote que está en la parte apical, como dice el término, ¿verdad? En la parte terminal del tubérculo, ¿verdad? Emite un solo brote. Ese primer brote se elimina y se estimulan los brotes múltiples. Cuando emite todos los brotes múltiples es cuando el tubérculo está en su mejor calidad fisiológica para establecerse. Después llega a la que es la senectudia, cuando la semilla está vieja, ¿verdad? Y que aunque se pueda sembrar, pero ya el rendimiento esperado no es el mismo. Igual se puede sembrar en brotación apical, pero solo vamos a tener un tallo. Entonces, la calidad fisiológica es el estado óptimo, digamos, donde se debe sembrar la papa, que es en brotación múltiple. O sea, que cada tubérculo
haya emitido todos los brotes de acuerdo a su número de yemas, que pueden ser 3, 4 o 5 yemas. Eso va a depender de la variedad también, ¿verdad? Hay variedades que tienen más brotes, hay variedades que tienen menos brotes, pero no con un solo brote, que eso corresponde a brotación apical. Entonces la calidad de la semilla es uno de los elementos más importantes para garantizar el éxito en la producción de papa. ¿Cuál es la secuencia de actividades de presiembra, digamos, para productores que tal vez se quieran iniciar en el cultivo o para productores, digamos, que ya son experimentados, ¿verdad? Selección en campo de semillero o compra de semillas, son las dos vías, ¿verdad? Se compra semilla certificada, que es la que viene de afuera, o seleccionamos en el campo. Lo más importante es seleccionar en el campo, ¿verdad? No seleccionar en el almacén, porque ya en el almacén va mezclado, podemos llevar plantas enfermas. Si seleccionamos en el campo, vamos a seleccionar solo el mejor material para dejar semilla de calidad. Seleccionamos en el campo o compramos la semilla. Posteriormente, selección de la semilla, ¿verdad? De la semilla que escogemos debemos seleccionar. La podemos seleccionar por tamaño y descartar lo que es de mala calidad o lo que está afectado, ¿verdad? Posteriormente es la desinfección de la semilla. Se desinfecta la semilla, posteriormente el almacenamiento, dándole todas las condiciones. En la parte de desinfección se refiere, digamos, a hacer un tratamiento a la semilla con un fungicida más un insecticida. Un fungicida para el control de hongos, digamos, que afectan los brotes, como es Rhizoctonia, y el insecticida para el control de la polilla de la papa, ¿verdad? O barrenillo, que comúnmente le dice el productor, que es un gusanito, ¿verdad?, que hace galerías dentro del tubérculo. Entonces la desinfección nos permite garantizar la calidad de la semilla en el almacén, que no nos afecte por enfermedades ni tampoco por plagas, ¿verdad?, que nos lleve a dañar la semilla. Posteriormente el almacenamiento, debemos darle las condiciones adecuadas. Lo más recomendable para el almacenamiento de la semilla es que esté en un almacén con luz difusa, o sea, que entre cierta cantidad de luz para que nos provoque verdeo en el tubérculo, ¿verdad? Un tubérculo verdeado es un tubérculo, digamos, que evita el ataque de plagas, en este caso de palomilla, ¿verdad? Y emite brotes de mejor calidad que una papa que está almacenada en condiciones de oscuridad, que aunque a veces hay una práctica que realizan los productores que es ponerla en oscuridad para acelerar la brotación, ¿verdad? Pero como recomendación, lo más adecuado es ponerla en condiciones de luz difusa con capas delgadas para provocarlo el verdeo y garantizar buena emisión de brotes o brotes de mejor calidad. Posteriormente sería la siembra. Previo a la siembra, en el almacenamiento se hacen las actividades que ya les mencioné para lo de la parte fisiológica, ¿verdad? Se emite el brote apical, se elimina ese brote apical, se deja que emita los brotes múltiples o todos los brotes que va a emitir cada tubérculo y se siembra, ¿verdad? Cuando los brotes estén pequeños, ¿verdad? Para evitar que estos se caigan con el manipuleo, ¿verdad? Y que tengamos una emergencia más uniforme. Eso es importante, ¿verdad? Porque hay veces, digamos, cuando es siembra de temporal, que dependemos de la lluvia, hay veces se nos pasa de brote, digamos, los brotes crecen demasiado y hay veces es más recomendable mejor dejar ese brote porque podemos provocar heridas en el tubérculo, ¿verdad? Y echar a perder la semilla. Entonces, cuando es de temporal, que dependemos del invierno, tenemos ese problema. Cuando es de riego, digamos, que esa parte la controlamos, digamos, la sembramos cuando está listo el tubérculo, no tenemos problema. Pero para siembra de invierno, digamos, que dependemos de cuando inicia la lluvia y tal vez el tubérculo ya alcanzó su rotación múltiple y sigue creciendo el brote, es mejor volver a desbrotar cuando el brote está pequeño. Si miramos que el invierno se retrasa un poco y esperar, digamos, dejar 8 o 10 días para sembrar. Y posteriormente lo que es la siembra, ya que va con la preparación de suelo y todas las actividades propias para el establecimiento. Entonces, este es el ciclo, digamos, previo a la siembra. Selección en el campo de semillero o compra de semilla, las dos vías, ¿verdad? Puede ser semilla certificada o puede ser semilla de otro productor, pero en este caso el productor debe tener cuidado de, digamos, de
identificar qué productor produce con calidad, ¿verdad? Porque no vamos a ir a comprar algo que no sirve, o alguien que le facilita semilla, que es lo que ocurre comúnmente, ¿verdad? Que alguien tiene semilla de más y le facilita semilla, pero hay veces, aunque sea regalada, mejor asegurarse, digamos, de que sea de buena calidad y no vayamos a dañar el trabajo y a dañar los suelos, porque si llevamos un tubérculo con enfermedades, lo que se va a acarrear es problemas de propagación de enfermedades en los suelos, ¿verdad? Consideraciones para la selección del terreno. Otra parte importante, ya tenemos lo de la semilla, de garantizar la calidad de la semilla para sembrar, pero es importante también tener en cuenta dónde vamos a sembrar, ¿verdad? Entonces, en base a los requerimientos edafoclimáticos, ya mencioné, digamos, los rangos de altura, ¿verdad? Sobre el nivel del mar, arriba de los 800 metros sobre el nivel del mar, y tener en cuenta la época. Entonces, para el terreno, ¿verdad? La parte sanitaria es muy importante. Se debe considerar, digamos, qué problemas hemos tenido en ese suelo. Si es un suelo que hemos tenido raltonia, ¿verdad? Que es el que provoca muerte de plantas, ¿verdad? Es una enfermedad que puede permanecer hasta más de 10 años en el suelo. Es mejor no sembrar, es dejar ese suelo en descanso. Entonces, tiene que ser un suelo que no haya tenido esa enfermedad u otras enfermedades de mayor incidencia, que haya tenido nematodo o raltonia, como les mencioné, ¿verdad? O alta incidencia de plagas, ¿verdad? La rotación, ¿verdad? Es importante. Ocurre que muchas veces, digamos, el productor casi no hace rotación. Año con año está sembrando en el mismo lote, sobre todo los que siembran de riego, ¿verdad? Como es el área que tiene cercana a la fuente de agua, se ven limitados por esa parte, ¿verdad? Entonces, año con año están sembrando siempre en el mismo lote, aunque en la parte intermedia, digamos, del invierno, siembren otro cultivo, ¿verdad? Pero en el cultivo de la papa es bueno, digamos, dejar descansar a veces de 2 años, podría ser como mínimo, ¿verdad? 2 años dejar para volver a sembrar. Casi eso no ocurre, digamos, los productores, la rotación hay veces hasta siembran hasta 2 veces, digamos, en el año, en el mismo lote, de verdad, siempre están sembrando. Entonces ese suelo se va agotando, ese suelo se va contaminando, digamos, porque la característica de este cultivo no es lo mismo sembrar grano que sembrar un tubérculo, que es una parte vegetativa. En una semilla verdadera, como en el caso frijol, maíz, se filtran muchas enfermedades. En el caso de tubérculo, en el suelo, está más expuesto, es un tallo, es una parte vegetativa, digamos, que se transmiten muchas enfermedades, ¿verdad? Por la semilla. Entonces la rotación es muy importante, ¿verdad? Tenerla en cuenta. Rotar con qué cultivo, con gramínea, con el mismo repollo que se adapta a las zonas donde se siembra papa, ¿verdad? Pero sobre todo mejor con gramínea o dejarlo en barbecho, ¿verdad? La ubicación es importante también, ¿verdad? La ubicación, ¿por qué? Porque es un cultivo, digamos, que produce gran cantidad de, digamos, 200, 300, hasta 400 quintales. Entonces, para el acceso, para el acarreo, digamos, para el acceso al agua, para la preparación de suelo, debemos de tener en cuenta la ubicación, digamos, donde vamos a sembrar. La disponibilidad de agua es importante. Digamos, si un lote, digamos, la disponibilidad de agua para las aplicaciones, digamos, ya mencionaba que en el cultivo de la papa por lo menos son 2 aplicaciones semanales, en un mes son 8, y digamos en 3 meses de cultivo son 24, más o menos por ahí andan las aplicaciones que se hacen en este cultivo, entre 20 y 30 aplicaciones. Entonces se ocupa de una fuente de agua cercana, digamos, para las aplicaciones, o para riego complementario, digamos, si es una siembra de temporal. La fertilidad es muy importante, la fertilidad natural del suelo, digamos, es un cultivo que demanda bastante nutrientes, bastante nitrógeno, bastante potasio. Todo lo que son raíces y tubérculos demandan cantidades de potasio, que aunque se suministre a través de fertilizantes, debemos tener una fertilidad natural del suelo que nos ayude, ¿verdad?, a reducir la cantidad de fertilizantes que vamos a aplicar y por ende en los costos incurridos
para el manejo de lo que es la parte de fertilización del cultivo. En la parte de siembra, ¿verdad? ¿Qué actividades tenemos? La preparación del suelo. Dentro de la preparación del suelo tenemos lo que es la limpieza de basura, pasas de arado, digamos, en dependencia, si es con maquinaria, si es con bueyes, ¿verdad? Se deben de hacer, digamos, por las características del cultivo, que la producción, digamos, son tubérculos, digamos, de tener un suelo bien aireado, ¿verdad? Con condiciones óptimas para su siembra, ¿verdad? Y para su producción. Entonces, preparación de suelo. Antes de colocar la semilla, debemos aplicar los fertilizantes, ¿verdad? Se aplica el fertilizante y se tapa, ¿verdad? Después se coloca la semilla. Esa es la secuencia de las siembras. Se aplica el fertilizante, se tapa y luego se coloca la semilla para que el fertilizante no tenga contacto directo con la semilla y provoque daños a la semilla y a los brotes que van a emerger después de la siembra, ¿verdad? Tenemos la aplicación de plaguicida. Se puede hacer antes o se puede hacer sobre la semilla, ¿verdad? Se debe aplicar un insecticida más un fungicida, ¿verdad? Siempre en lo que es papa tenemos, en la siembra de primera tenemos altos ataques de gallina ciega. La gallina ciega que afecta los tubérculos, ¿verdad? No afecta tanto lo que es la parte vegetativa o la planta o las raíces, ¿verdad? Sino lo que afecta son los tubérculos, ¿verdad? A la hora que cosechamos, digamos, gran porcentaje, si no tomamos ninguna medida, cosechamos tubérculos con daño, ¿verdad? Y la producción se reduce y la calidad se reduce también. Entonces, y un fungicida para la parte de el manejo de enfermedades, algunos hongos del suelo que afectan las plantas, ¿verdad? Y posteriormente tenemos el tapado, ¿verdad? Entonces ya tenemos lista lo que es la parte de la siembra, ¿verdad? Esas son en sí, digamos, resumidas las labores, las labores para la parte de la siembra en lo que es el cultivo de la papa. Las distancias de siembra. Las distancias de siembra son muy importantes, pero muchas veces el productor no las tiene en cuenta, ¿verdad? O sea, él siembra a la misma distancia, igual, digamos, 90 centímetros entre surco y de 25 a 30 entre plantas, para todo, ¿verdad? Para todas las variedades o para cualquier época, siempre utiliza la misma distancia de siembra. No hay una valoración de qué estoy sembrando, de cuál es la edad, de qué condiciones tengo, digamos, para determinar esa distancia de siembra. Entonces, a la distancia de siembra debemos de tener en cuenta la edad de la semilla. Una semilla, como ya les mencioné, tenemos la de brotación múltiple y una papa que esté ya en senectud, que esté vieja, ¿verdad? Ya una papa vieja se siembra a menor distancia. Una papa, digamos, con todo su vigor en brotación múltiple se siembra a mayor distancia. La pluviosidad también, digamos, si tenemos alta pluviosidad, digamos, para el manejo es mejor darle un poquito más de ancho de surco, ¿verdad? La variedad, ese es un elemento importante a tener en cuenta, porque no todas las variedades tienen el igual vigor o el mismo desarrollo. Hay plantas que desarrollan más altas, tienen mayor número de tallos, van a cubrir más espacio, el tamaño del tubérculo es mayor. Entonces, la distancia de siembra, variedades de mayor porte, tienen que ser mayor distancia de siembra. El tamaño de la semilla, igual, es algo importante. Semilla más pequeña va más cerca. Semilla más grande, a mayor distancia, ¿verdad? Siempre para el tamaño de la semilla hay que tener en cuenta el número de tallos que queremos por metro, ¿verdad? Por metro cuadrado, por metro lineal. Se dice que un buen número de tallos es de entre 15 y 20 tallos por metro. O sea, más o menos 4 tubérculos en un metro tienen que tener entre 4 y 5 tallos por tubérculo, pero si tenemos semilla pequeña, esa semilla pequeña lo más 1 o 2 tallos, entonces tenemos que reducir la distancia entre tubérculos, ¿verdad? Entre golpe y golpe. Otra parte es la textura y fertilidad del suelo, ¿verdad? Si tenemos un suelo bien fértil, un suelo de buena textura, vamos a tener mayor desarrollo del cultivo. Entonces eso es importante. El productor conoce, digamos, su suelo.
y en base a eso debe determinar, digamos, a qué distancia, si le voy a echar un poquito más de ancho al surco, en vez de 90 centímetros, lo voy a sembrar a 100 centímetros, porque ya me di cuenta, digamos, que el cultivo ya a los 45 días ya cierra calle, ya es difícil pasar, digamos, entre los surcos para hacer las aplicaciones, y lo que, cuando ocurre esto, lo que hacemos es que provocamos daños en la planta, digamos, y afectamos lo que es la buena producción. Entonces, esa es otra parte importante, digamos, cómo el productor valora, digamos, cómo se desarrolla ese cultivo de acuerdo a cada tipo de suelo que tiene, digamos, en este desarrolla poco, en este desarrolla más, aquí voy a sembrar más cerca, aquí para aprovechar más, digamos, más número de plantas, o voy a sembrar más largo para facilitar las labores de siembra. El destino de la producción también, entonces, digamos, si es para semilla, es más cerca. Digamos, si yo compro 5 quintales para garantizar mi semilla, la voy a sembrar más cerca, ¿verdad? Porque no la voy a vender, lo que quiero es número de tubérculos, no quiero tamaño, ¿verdad? Entonces se siembra más cerca para tener mayor número de tubérculos y menor tamaño, digamos, no voy a tener tubérculos comerciales de gran tamaño que no me van a servir, o voy a tener que partirlos para utilizarlos como semillas. Si es para consumo, digamos, o comercial, que lo voy a vender, digamos, mayor distancia de siembra, porque quiero, digamos, que el tubérculo es de mayor tamaño y que la mayor parte de la producción sea de valor comercial, ¿verdad? Que no me quede semilla de segunda o menor cantidad de semilla de segunda, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos son importantes, ¿verdad? Y a veces el productor poco los toma en cuenta, digamos, siempre utiliza, digamos, hace el mismo rayado de siembra, digamos, como le sale, digamos, con el arador, o si lo hace con maquinaria, siempre da el ancho de surco de 90 centímetros, digamos, tengo esta variedad que es de mayor crecimiento y siempre, digamos, me va a dificultar los manejos y la siembro a la misma distancia, ¿verdad? Yo creo que son cosas que se deben tomar en cuenta, digamos, para al momento de la siembra y definir, digamos, a qué distancia voy a sembrar. Otro elemento de que les quería hablar es cómo enfrentar el cambio climático, cómo reducir el deterioro del suelo y el ambiente, ¿verdad? Tenemos algunos aspectos importantes, digamos, sobre los que el INTA ha venido trabajando, y sobre la promoción y el uso del bioinsumo, ¿verdad? Que es un elemento importante, digamos, que se puede incorporar en este cultivo, que es un cultivo, digamos, que demanda bastante manejo, plaguicida, pero no quiere decir que no se pueda usar bioinsumo. Y no quiere decir que no se pueda hacer conservación de suelo, digamos, porque hablamos que hay que preparar, hacer bastantes fases de arado, hay que mullir bien el suelo, pero también hay algunas experiencias, digamos, en que con el uso de bioinsumos se reduce el uso de fertilizantes, se reduce la incidencia de enfermedades. Otra parte importante son nuevas variedades. El INTA ha venido trabajando en esta parte. También tenemos 4 variedades que hemos presentado como INTA. Tenemos INTA Carú, INTA Pampiana, INTA Miraflores e INTA Industrial, ¿verdad? 4 variedades. La última, que fue la que se presentó el año pasado, una variedad con bastante adaptabilidad, tolerante a varias enfermedades, ¿verdad? Entonces, el INTA ha venido trabajando con materiales que se han traído de afuera, digamos, con tolerancia a estrés por sequía, calor y resistencia a plagas y enfermedades, digamos, que son las nuevas cosas a las que nos enfrentamos por lo del cambio climático. Ya las temperaturas ya no son las mismas en las zonas, digamos, donde se cultiva papa. Se han venido elevando las temperaturas, algunas plagas que no existían anteriormente ya se presentan en esta zona, ¿verdad? Ya la incidencia de plagas se dispara, ¿verdad? Entonces, son condiciones que debemos ir tomando en cuenta, digamos, y qué alternativas, digamos, que nos dé una mayor sostenibilidad son importantes, digamos, para el manejo del cultivo de papa. Entonces, le hablaba de bioinsumos. Dentro de bioinsumos tenemos las micorrizas, ¿verdad? Que algo no es nuevo, ¿verdad? Pero es algo que es muy importante irlo incorporando, no solo en este cultivo, sino en los otros cultivos. Micorriza, digamos, que tricoderma y otros bioinsumos, digamos. Esto como biofertilizante, pero hay otros biocontroladores de plagas, ¿verdad? Que también se pueden
incorporar en este cultivo. El INTA ha venido trabajando con estos bioinsumos, en el caso de micorriza, digamos, y específicamente sobre el cultivo de la papa se han hecho estudios y se sabe, digamos, que incrementa el rendimiento, se puede reducir la aplicación de fertilizantes. La micorriza, digamos, solubiliza los nutrientes, digamos, hace más disponible el fósforo y otros elementos. Entonces, si hace más disponible, vamos a aplicar menos fertilizantes, ¿verdad? No es que vamos a aplicar micorriza y vamos a seguir aplicando la misma cantidad de fertilizantes. Entonces, esa es la idea del uso de bioinsumos, digamos, aumentar el rendimiento y a la vez reducir el uso de fertilizantes orgánicos, ¿verdad? Y por ende se reduce la contaminación, ¿verdad? Se reduce la contaminación por el uso menor de fertilizantes. E igual, por la menor incidencia de enfermedades, tenemos menos aplicaciones. Las micorrizas actúan sobre algunas enfermedades también. Hongos del suelo, igual tricoderma, digamos, se puede utilizar aplicado al suelo, aplicado al follaje, digamos, también funciona, digamos, en la parte, digamos, para las raíces y para el aprovechamiento de los nutrientes, ¿verdad? Y reduce la incidencia de algunas enfermedades, Rhizoctonia, Raltonia, digamos, que son Raltonia, que es una bacteria que afecta, digamos, el cultivo de la papa, y otras solanáceas, ¿verdad? Rhizoctonia, que afecta, digamos, provoca muerte, digamos, el mal del tayuelo, ¿verdad? Y algunas enfermedades foliares, como el caso de tricoderma, y otros bioinsumos que se pueden utilizar. Se puede utilizar el Beauveria, digamos, baciana, para el manejo de gallina ciega, ¿verdad? En el caso de micorrizas, esta se tiene que aplicar al momento de la siembra, ¿verdad? Se puede aplicar directamente a la semilla, digamos, antes de sembrarla, o ya una vez colocada en el suelo, se aplica y se cubre inmediatamente para evitar que los rayos solares la dañen. El tricoderma lo podemos aplicar a la porque, un poco distanciado, porque hay veces hay el tricoderma más agresivo y va a evitar que la micorriza se desarrolle. Que aunque hay algunos comerciales que ya vienen mezcladas, ¿verdad? Y bueno, como viene mezclada es una sola aplicación, pero en este caso, digamos, por los bioinsumos que se producen artesanalmente, que produce el INTA, es mejor aplicar micorriza primero, digamos que eso se tarda más un poco para activarse con las raíces, y posteriormente aplicar el tricoderma, y el tricoderma lo podemos estar aplicando cada 15 días. Y les mencionaba la parte de conservación de suelo, que aunque hablamos que en el caso del cultivo de la papa, se podría decir que es difícil, digamos, porque hay que preparar bien el suelo, que hay que dejar bien mullido el suelo. Entonces un cultivo, digamos, el cultivo de la papa, por lo general trastorna intensamente el suelo, lo degrada, lo erosiona y lo satura de nitrato, digamos. Por alta demanda de nutrientes, el productor aplica mucha fertilización, y si lo hace de riego, aplica sus fertilizantes solubles. Hay veces no lo hace en base a demanda, sino en base a lo que él define, pues, como tal, o lo que alguien le recomienda, ¿verdad? No en base a análisis de suelo o a lo que espera producir. Entonces, es un cultivo que tiende a deteriorar el suelo si no tomamos medidas. Ya hablamos de los bioinsumos anteriormente, digamos, que podemos influir en esa parte, pero también hay experiencias sobre la conservación de suelo. Y se habla de algunas experiencias en otro lado de la producción de papas sin labranza, pues aunque se mire difícil, pero es algo que se puede hacer, y con abono verde, así que puede contribuir a reducir la degradación, la erosión y la contaminación del suelo con nitrógeno, asociada a la producción de este cultivo, ¿verdad? Entonces son cosas que podemos ir haciendo, ¿verdad? Al menos ir haciendo una buena rotación de cultivo, haciendo una labranza tal vez menos agresiva del suelo, ¿verdad? Utilizando los abonos verdes para aumentar la materia orgánica del suelo, ¿verdad? Actividades que nos conlleven a proteger ese suelo, dejar periodos libres de cultivo, ¿verdad? Que no sembremos, que lo dejemos en barbecho. Hay bastante experiencia sobre esta parte, digamos, de sin labranza, con cobertura, digamos, que se puede hacer con cobertura orgánica
o con cobertura mulch, ¿verdad?, para la producción de papa. ¿Qué ventajas tenemos de la agricultura de conservación? Esto, digamos, es a nivel general, ¿verdad? Pero también en el caso del cultivo de la papa, ¿verdad? Trastorno mecánico mínimo del suelo. Como ya les mencioné, la papa, con lo que se maneja, digamos, lo tradicional, lo convencional, es el sinnúmero de pases de arado, ¿verdad? Que ya lo mencionamos, digamos, que también se puede hacer con labranza mínima. Entonces, con agricultura de conservación, tenemos un mínimo trastorno del suelo, ¿verdad? Cubierta orgánica permanente del suelo. Ya hablamos de los abonos verdes, hablamos de la rotación de cultivo, ¿verdad? El siembra de maíz se puede incorporar, se puede dejar sobre el suelo, ¿verdad? La rotación de cultivo es importante, ¿verdad? Perdón. La rotación de cultivo es importante, pero no solo, digamos, rotar en el año, sino al menos darle un periodo de 2 años, digamos, para sembrar, ¿verdad? Maíz o repollo, que nos garantice en el caso del maíz, digamos, que nos ayuda a mejorar de acelerar esos procesos biológicos. Tenemos agricultura de conservación, tenemos rotación de cultivo, tenemos la parte de cubierta orgánica, funciona lo que es la parte de los procesos biológicos, digamos, todas las interacciones que hay en el suelo, digamos, porque hay micorriza nativa, ¿verdad? Pero si le agregamos, vamos a mejorar, digamos, con agricultura de conservación para que esa micorriza funcione de mejor manera, o que el tricoderma funcione de mejor manera, que los nutrientes sean aprovechados más eficientemente por el cultivo, que podamos aplicar menos fertilización, ¿verdad? Y tengamos los mismos rendimientos. Entonces, esta es una parte importante en el cultivo de la papa, porque a como se ha venido haciendo, como se ha hecho hasta la fecha, digamos, podemos llegar a un periodo, digamos, que va a ser difícil producir, o que los rendimientos se van a venir abajo. Como les mencioné anteriormente, el INTA ha venido trabajando en la generación de variedades. Tenemos la variedad de papa Inta Miraflores, variedades para cambio climático, variedades para altas temperaturas. Tenemos la variedad Inta Miraflores que se presentó en el 2019, una variedad de muy buenas características. Es blanco crema, el color de la piel, tiene color secundario rosado, distribución del color secundario en la ceja, forma oblonga, crema, y profundidad de los ojos es superficial. Es altamente resistente a tizón tardío y susceptible a los virus X y Y de la papa. Y es tolerante a calor, por eso se ha venido trabajando, digamos, porque en las zonas, digamos, o en todo el territorio, digamos, pero específicamente en las zonas paperas, ya no son las mismas condiciones que teníamos tal vez hace 10, 15 años, digamos, que las temperaturas eran óptimas para el cultivo. Entonces se requieren, digamos, estas estrategias para responder a esa parte del incremento de la temperatura. Tenemos un excelente rendimiento con esta variedad que trabajó el INTA de 520 quintales por manzana, buen contenido en materia seca, bueno para fritura, color de hojuelas moderadamente oscura y calidad de cocción totalmente sólido y firme, ¿verdad? Esta es una variedad muy buena, sobre todo para sembrarla de invierno por su tolerancia a tizón tardío. Otro clon que recientemente, digamos, se presentó como INTA es la variedad INTA industrial, bueno, que se introdujo como clon C 39279722 o variedad única, pero el INTA la presentó como variedad INTA industrial, ¿no?, que se presentó el año 2020. Tenemos el color de la piel es rojo, forma del tubérculo oblongo, y color de la pulpa crema y profundidad de los ojos superficial. Esta es una excelente variedad, es susceptible a tizón, pero supera las variedades comerciales, ¿verdad?
la afecta el tizón, pero tolera un poco que las variedades que están en el mercado, que algunas, pues, porque hay algunas que son tolerantes al tizón. Pero la bondad que tiene esta variedad es que es resistente a los virus de la papa, al virus X. Tiene resistencia extrema al virus Y de la papa, que es uno de los principales problemas, digamos, de la generación de la semilla, ¿verdad? La semilla se degenera por la incidencia de virus, ¿verdad? Entonces, esta es una variedad que la podemos sembrar hasta 4 ciclos. Pues el INTA, digamos, en sus pruebas que hizo, digamos, se sembró en 4 ocasiones las mismas, o sea, a partir de la misma semilla, en 4 secuencialmente, ¿verdad? Y con excelente rendimiento. ¿Por qué? Por esta parte, que esta es tolerante a los principales virus que afectan y que degeneran la semilla, como es el virus X, el virus Y el virus del enrollamiento de la hoja de la papa. Entonces, esta es una variedad, digamos, excelente variedad, digamos, para que los productores la puedan adoptar, digamos, que la tiene el INTA ahorita, ¿verdad? Introducida del Centro Internacional de la Papa. Moderadamente resistente al nematodo del nódulo de la raíz y moderadamente susceptible a la marchitez bacteriana. Para esta parte casi pues no hay trabajos que demuestren, digamos, materiales con resistencia a lo que es la ratonia, digamos, que es uno de los principales problemas. Pero sí, con esta variedad, digamos, damos respuesta a esa parte de la generación de la semilla, digamos, en cuanto a lo que es la incidencia de virus. Entonces puede ser una alternativa para pequeños productores que dejan su semilla, digamos, la dejan 1, 2, hasta 3 ciclos. Entonces, una variedad que en los 3 ciclos es mínimo lo que se puede bajar, digamos, el rendimiento, siempre y cuando, digamos, sea un buen manejo y que no tengamos incidencia de otras enfermedades. Un rendimiento excelente, superior a la INTA Miraflores, 700 quintales por manzana, materia seca igual, color de las hojuelas claro, absorción de aceite 39. Bueno, esta ha sido mi presentación, ¿verdad? Estas 2 variedades son las últimas que ha sacado el INTA, pero tenemos también la INTA Carú y la INTA Pampiana y la INTA Ona, que son otras variedades de muy buena calidad. Gracias.